El cargo de presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear y es autor de libros, entre otros, Tecnología Nuclear en el Perú, Los Secretos de Barandal, Física Nuclear, Protección Radiológica, entre otros. El día de hoy, el doctor Montoya nos dará una conferencia magistral, la hidrología isotópica para estudiar los acuíferos del Perú. A continuación, dejo en el uso de la palabra al doctor Modesto Montoya. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, amigos. Aquí veo cara de amigos, muchos, pero la amistad. Ay, pásame eso. Muchas gracias, veo muchas caras amigas en el auditorio, cosa que me reconforta y me da confianza para hablar, ¿no?, de un tema también de suma importancia para el Perú y en particular, por supuesto, para la libertad. ¿De qué se trata? Hace ya unos 20 años que vengo a Trujillo en términos profesionales, porque en realidad pasaba por aquí desde hace ya 50 y tantos años, venía de Salpo a Chimbote, de modo que Trujillo para mí es muy familiar. Bajaba de Salpo directamente al mercado central, donde estaba la chimbotera que me llevaba al primer puerto pesquero del Perú en esa época. Pero hace 20 años he venido en términos profesionales proponiendo estudios de investigación de temas de suma importancia que creo para la libertad, y en Trujillo en particular. Este tema es de los recursos hídricos, de los acuíferos, con técnicas nucleares, con radioisótopos, con isótopos estables. ¿De qué se trata? El agua está compuesta de isótopos, que son como la huella digital del agua. Uno mide la composición isotópica de varios lugares de una región y puede saber, deducir por dónde se ha movido el agua, en qué tiempo han llegado de tal a cual lugar, es decir, en cierta manera una radiografía tridimensional de los acuíferos, y es una información muy valiosa para gestionar adecuadamente el agua, para hacer más pozos, para construir. Como no se nos hizo caso desde esa época, bueno, nosotros ya preveíamos qué es lo que iba a suceder, que desafortunadamente está sucediendo ya en Trujillo. Se construyó el Savimochic sin ningún estudio previo de consecuencias sobre Trujillo, y ahora pues hay casas que se están hundiendo, hay terrenos que se están inundando. En particular me he enterado recientemente que la clínica San Pablo está construyendo un edificio de 17 pisos, y al hacer los subterráneos han encontrado un río realmente ahí que tiene que ver cómo desviarlo. Todo eso se pudo haber evitado si se hacía el estudio hidrogeológico con técnicas nucleares. Nosotros venimos nuevamente, proponemos esto. El año pasado lo hicimos nuevamente. La Universidad de Trujillo en principio manifestó cierto interés con la doctora Vilma Méndez, que ya no está por acá, pero todo se quedó en intentos porque la burocracia es muy difícil. Esta vez estamos intentando una vez más. De repente Santiago Benítez, que está aquí presente, toma la pelota y hacemos este trabajo en conjunto. ¿De qué se trata? Les voy a explicar presentando lo que hemos hecho en Lima, para que ustedes un poco se den cuenta el significado del estudio. Muy bien. Este es un trabajo que está hecho pues por el IPEN, la UNI y el Geológico, Minero y Metalúrgico, pero también Sedapal, la empresa de agua de Lima. Aquí tenemos a Lima. Interesantemente, bueno, aquí está el norte, como ustedes imaginan, el sur, ¿no? Y acá el río Rima, que prácticamente está a lo largo de una latitud, viene de este a oeste y termina en el Callao. Y también tenemos acá el río Chillón, que está medio desviado respecto a la horizontal, a 45 grados. En este punto que estoy señalando es el lugar donde empezó hace 30 años mi interés en los acuíferos.
porque en este punto, la playa, yo vivo cerca, bajaba aquí a mirar la puesta de sol, que es muy hermosa algunas veces. Esa puesta de sol la veía, pero tenía que bajar por este desfiladero, pues imagínense ustedes, ¿no? Pero siempre me llamó la atención que el terreno, el subsuelo de Lima, está hecho de capas. Miren ustedes aquí, esta es una capa casi impermeable. Luego hay piedras rodadas de río. Luego viene otra capa impermeable. Más piedras rodadas, capas impermeables. En otras palabras, el subsuelo está hecho por pisos. Pisos separados por techos, pero techos de material impermeable. Antes, cuando yo llegaba acá, estaba lleno de riachuelos, de chorrillos se llamaba, caía y aquí había un canal, a todo lo largo de la playa un canal de agua dulce. La gente que se bañaba aquí se enjuagaba acá. Pero con el uso del acuífero, con pozos, que ya son 400 y tantos, dejó de haber pues estos chorrillos, desaparecieron los chorrillos, porque los chorrillos se alimentaban también de los riegos de los terrenos de Lima. Al destruirse el valle, porque eso es en realidad una destrucción del valle, así como está ocurriendo en Trujillo, se destruye el valle construyendo cemento sobre la tierra fértil, cosa que los incas un poco si sobreviviera, si resucitara Atahualpa, se volvería a matar, porque nunca pensó que hubieran peruanos que destruyen el suelo agrícola para construir edificios con cemento. Nuestros antepasados hacían sus casas en la falda de los cerros, como Chan para ver la tierra verde. Ahora hemos destruido la tierra verde para ver cerros calatos. Todo al revés. ¿Por qué? Porque nos hemos copiado las ideas de Europa. Los europeos pues tienen ahí verde por todo lado, a ellos no les importa, donde sea que construyeran. Pero aquí hemos destruido el valle y encima vienen las inundaciones que arrastran con las casas, como sucede, por ejemplo, en Piura de vez en cuando. Significa pues la irracionalidad de nuestra civilización moderna, que lo llamamos así. Bueno, el hecho está de que en una oportunidad que bajaba a ver la caída de la puesta de sol, me encontré con este lugar, que era un manantial abierto. Ahora, este manantial es agua dulce. Aquí ya ahora han construido, después que les avisé de que era agua dulce, han construido un pozo artificial, porque en realidad aquí está el mar. A unos cuantos, 2, 3, 4 metros está el mar, y han puesto un pozo que no es necesario, porque aún si no hubiera estas paredes, el agua seguiría al mismo nivel. Pero en fin, a la gente le gustan los pozos. ¿Por qué pensé que era agua dulce? Porque me extrañó que aquí en este manantial viniera una palomita. Esta palomita, ¿no?, venía ¿de dónde? Venía del exclusivo barrio de Miraflores, donde tienen jardines con mucha agua, caños de todo tipo. El agua se supone que es buena agua, pero curiosamente la paloma prefería bajar al borde del mar para tomar su agüita. Y me acordé que mi abuelo me decía, porque he sido pastor entre 8 y 11 años, que cuando me pasé por el campo, no debo tomar cualquier agua. Tengo que ver primero si una palomita está tomando esa agua, porque si no toma una paloma esa agua, significa que es peligrosa. De modo que deduje que esta agua también era buena, y así es el caso. Si ustedes pudieran tomar agua de aquí y colocarlo en botellas, cobrarían un sol por botella, porque es agua de manantial. No tienen por qué ir tan lejos, ¿no? Ahora está a unos 50 incluso. Bueno, entonces hay varios de estos manantiales, otro más, no es el anterior, y varios manantiales a lo largo de la Costa Verde. Y obviamente ahora los estudiamos con técnicas nucleares. Primero sabemos analizar con precisión si es agua potable. Los aparatos no mienten, igual que la palomita llegan a la misma conclusión, es agua potable, apta para el consumo humano. Son científicos del IPEN que están midiendo los parámetros. La temperatura es 3 veces más elevada que el mar. En fin, están mostrando la calidad. También, por supuesto, como lo mostré alguna vez,
llama curiosidad también que esta chica colombiana bajó desde, se estaba paseando por Miraflores en la mañana y bajó a vernos y le pregunto, ¿por qué ha bajado? Me dice, bueno, igual que la palomita parece, yo estaba arriba caminando y vi a 3 viejitos abajo al borde de la playa tan temprano, me llamó la atención, quería ver si eran normales o estaban un poco chiflados, pero veo que ustedes están estudiando. Le expliqué lo que hacíamos y por supuesto hasta ahora nos comunicamos con ella, pero ya es otro tema. Vimos que el agua tenía 21 grados, era totalmente potable, y luego me interesé todavía más al tema de nuestros antepasados los incas y me dije, los incas han hecho galerías subterráneas, filtrantes en Nazca. Ustedes saben, hay ríos subterráneos de Nazca, son artificiales, hechos por nuestros antepasados. Y yo dije, ellos también deben haber hecho algo similar acá en Lima. Y me enteré con mucho agrado, mucha alegría, de que contrario a lo que decían los historiadores colonialistas, Lima era un jardín cuando llegaron los inmigrantes ilegales hace 500 años. Y vi algunos planos del pasado, como es el que está aquí a la derecha. Este es el plano moderno y este es el plano del pasado. El río Rímac está aquí y los pre-incas, las civilizaciones pre-incas, habían sembrado de canales. Todas estas son canales que bajaban del Rímac haciendo un delta, no como el delta del Nilo, pero un verdadero delta. Aquí lo tienen. Este delta sirvió para hacer un jardín en Lima y regar así y proveer de agua las innumerables huacas que habían en esa época. De modo que me dije, voy a estudiar cómo estos canales están alimentando también los pisos, los ríos subterráneos que están por capas, como les he mostrado hace un momento. Y aquí viene la parte ya técnica, científica, moderna, digamos así. Estos puntos son pozos de sedapal, donde hemos ido a medir parámetros. El color rojo es simplemente para indicar que está de esta ala, que viene del Chillón, y el color azul es porque viene del Rímac. Ya habíamos visto, el Rímac está por acá y el Chillón está por acá. Y el verde es para mostrar que puede ser una mezcla de ambos, ¿no? Y las 2 X que están aquí son los 2 manantiales que ustedes han visto hace un momento, para ver qué pasa con estos manantiales. Muy bien, son pozos. Sedapal tiene esos pozos, nunca habían estudiado los manantiales, para ver qué información se puede sacar de esos pozos. Aquí está la información. El agua tiene diferente peso. ¿Por qué razón? El agua es H2O, ¿no es cierto? Pero el H puede pesar 1, puede pesar 2 o puede pesar 3. Eso se llama isótopos del hidrógeno. El hidrógeno 1 es el más común, el 2 es menos y el 3 todavía menos común. El oxígeno, el más abundante, pesa 16 unidades de masa, pero también hay 18 en menos proporción. Entonces lo que se hace es medir la proporción de hidrógeno 2, deuterio se llama, y de oxígeno 18. Tomo de este vaso y le mido la composición en hidrógeno 2 y en oxígeno 18. Esa característica va a ser especial de esta agua. Si mido de Cajamarca va a ser diferente. O sea que es una huella digital para saber de dónde viene el agua. Si tomo el agua de una laguna de Cajabamba, digamos, y veo que la composición isotópica es igual a la que está en un manantial de más abajo, la deducción es que es la misma agua que ha venido por un río, es la misma agua. Entonces acá he puesto en colores para indicarles simplemente el que está del lado del Chillón y del lado del Rímac. ¿Qué se observa primero? Primero que los rojos que pinté, ¿se acuerdan? Están de un lado y los azules que venían del Rímac están de otro lado, o sea que se separan. En composición isotópica se diferencian
no se juntan. Y lo que yo puse en verde, efectivamente se mezclan, aquí están en el centro. Quiere decir que el verde está recibiendo agua tanto del Chillón como del Rímac, ¿no? Acá se juntan. Eso significa pues que son aguas mezcladas. ¿Y por qué se mezclan? Porque nuestros antepasados habían hecho cualquier cantidad de canales que han entreverado, por así decirlo, las aguas. Muy bien. En el eje horizontal se tiene la cantidad de oxígeno, 18, y en el eje vertical la cantidad de hidrógeno, 2. ¿Qué información adicional nos da esto? Muy importante, además de ser diferentes el rojo del azul. La información es la siguiente. Estas aguas son livianas porque tienen poco oxígeno 18 y poco hidrógeno 2. Son livianas. Y estas aguas de acá son pesadas. Agua pesada y agua liviana. ¿Qué información me dice que si es liviana o pesada? Muy sencillo. Ustedes saben desde la secundaria que el agua se evapora del océano, ¿no es cierto? Se evapora y comienza a subir y luego en su camino comienza a llover. Al llover, pues hay aguas que llueven a los 2000 metros, otra a los 2500 y otra a los 3000 metros, etc. ¿Cuáles son las aguas que llueven más arriba? ¿Las pesadas o las livianas? La liviana, ¿no es cierto? Porque los pesados siempre caen primero. Igual que los hombres, los pesados siempre caen primero. Y el agua pesada es la que cae primero, o sea, más abajo. Y la agua liviana más arriba. Entonces lo curioso es que estas aguas de acá, estos pozos, están más arriba. ¿Se acuerdan? En el anterior, los pozos están bien arriba. Y curiosamente, esa agua de esos pozos tienen agua más liviana o pesada acá. Más pesada. Dijimos que esta era la pesada y esta era la liviana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las aguas que están más arriba han caído más abajo. Es una paradoja. Es como si que las aguas que están en Poroto, ¿no? Las aguas que están en Poroto han caído en Samne. ¿Conocen Samne, no es cierto? Y las aguas que están en Trujillo son aguas que han llovido en Quirubilca. Curioso, ¿no es cierto? O sea, el agua que sale en Poroto llovió en Samne, y lo que llega a Trujillo, por el subsuelo, claro, son las que llovieron en Quirubilca. O sea, mientras más profunda esté el agua que cae acá, que llega acá, quiere decir que ha caído más arriba. Es como si que la capa de agua superficial que cae más abajo rápidamente sale a la superficie. La que cayó más arriba se va por las profundidades y llega más abajo. Esa es la información interesante. Pero por otro lado, hemos hecho también otra cosa. Aquí estamos en el plano de latitudes. En el eje horizontal está la longitud. Este es el oeste y este es el este. Y en el eje vertical está la latitud. Acá está el norte, acá está el sur. Y ven ustedes acá que está la costa media inclinada y el delta está a 45 grados, digamos, en el plano. Por esa razón vamos a cambiar de ejes. Vamos a cambiar de ejes o vamos a mirar, nos vamos a poner así para mirar inclinados, para tener un parámetro mejor. Ahí está el eje y hemos volteado el plano. Este ya no es el norte está medio inclinado, como ustedes notan, ¿no es cierto? El norte está así. Y se observa, estudio de Sedapal, de Raúl Ruiz Valles, que efectivamente las aguas que vienen de Rima están acá y la del Chillón están acá. Y se mezclan en Lima. Las líneas son aquellas que tienen la misma profundidad, o sea, este punto de acá y este punto de acá es la profundidad del agua, ¿no? La altitud del agua, la profundidad es equivalente, son
niveles, así como se hace la topografía, vete la topografía del agua, ¿no? Se nota claramente que el agua viene pues en direcciones interesantes. Acá, por ejemplo, se desvía, las aguas subterráneas se desvía en dos partes, una que se va al Callao y otra que se va a Chorrillos, y la que se va al Callao se junta con la que viene del Chillón. Vamos a ver ahora otra característica importante. Acá ya es la distancia al mar. La distancia al mar, ¿qué se mide en este caso? La cantidad de tritio. ¿Qué cosa es tritio? Es un hidrógeno radioactivo. Mientras menos tritio hay, quiere decir que el agua es más vieja, porque el tritio se generó en los años 60 con las bombas atómicas, y entonces ha ido decayendo. Si el agua tiene poco tritio, significa que es súper vieja. Por esa razón se puede ver aquí que las aguas del Chillón, por ejemplo, que vienen, son aguas recientes, y las que están en el Callao y La Punta y Chorrillos, son aguas que tienen poco tritio, o sea que hace tiempo que cayeron, son aguas viejas, lo que muestra claramente la hipótesis de que mientras más profunda esté el agua que llega a la costa, más vieja ha sido el agua, o sea que llovió hace mucho, mucho tiempo. Esto nos permite entonces sacar una serie de conclusiones para la mejor gestión. Y también hemos medido la cantidad de carbono 14. Ustedes saben que el carbono 14 es un elemento que nos sirve para estudiar la edad de los fósiles. Mientras menos carbono 14 hay, más viejos son los fósiles. Igual acá tenemos que en el Callao y La Punta hay menos carbono 14 que por el Chillón. Significa que de todas maneras una comprobación más de que las aguas que llegan al mar por el subsuelo son aguas que ha llovido hace mucho tiempo, ¿no? No son aguas recientes. Eso significa que las lluvias de hoy no van a influir en esas aguas, porque esas aguas vienen de muy lejos y que cayeron hace mucho tiempo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una medición. Yo quiero saber ahora cuánto tiempo llega el agua desde que pasa por el río Rímac hasta la playa de Miraflores. ¿Cómo se mide eso? Primero que nada, hay que medir el caudal en función del tiempo. Sedapal y Senami, Sedapal es la empresa de aguas de Lima, y Senami ya lo conocen, el que da el tiempo y el clima, etc. Tienen los históricos de caudales del río Rímac. El caso de Senami tiene una estación en Chosica, o sea, 1000 metros sobre el nivel del mar, y ha medido caudales del río Rímac que ha llegado hasta 50 metros cúbicos por segundo. Senami nos da esa información. Sedapal, que tiene una estación ya cerca de Lima, pues está en azul. Ustedes notan que el azul es menor que el rojo, claro, porque hay evaporación. El agua que llega a Lima es mucho menos de la que pasó en Chosica. También hay infiltraciones, etc. Pero de todas maneras se nota que en el 86 hubo un pico, llovió mucho en la costa central, en la Sierra Central, perdón, y también en el 2001 llovió mucho. Hay picos. Estas curvas lo hace la computadora en forma automática, nos muestra los picos. No lo he hecho yo con la mano, sino la computadora automáticamente identifica que hubo un pico en 86 y un pico en el 2001. Y ahora quiero saber esos picos que pasaron por el río Rímac, ¿en qué momento se manifiestan en la playa? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar a la playa? Pues tenemos un pozo cerca de la playa. Y acá tenemos, en primer lugar, se ve que la profundidad del pozo, porque en el eje vertical está la profundidad del agua, ¿no? La profundidad del agua, y en el eje horizontal los años, ¿no? Cómo ha evolucionado. Lo primero que vemos es que desde el año 60, que no está acá, los niveles de los pozos de Lima han decaído, así, brutalmente. Y a partir del 97 se tomó algunas previsiones, dado justamente a los estudios que hicimos, para corregir, y se ha parado ya la disminución del nivel de los pozos. Pero los picos que vieron ustedes anteriormente, lo repito, en el 86 y el 2001,
se manifiestan recién en el pozo en el 89 y en el 2004. ¿Cuál es la conclusión? Que por los ríos subterráneos que hay, no son ríos que van veloz, sino que tardan 3 años en llegar desde el RIMAC hasta la playa, por el río subterráneo. Entonces se calcula también a qué velocidad va avanzando el agua en el subsuelo. Muy bien, esas son una de las conclusiones que hemos llegado. Y acá también vemos Sedapal, que hizo un estudio cómo va disminuyendo el nivel de los pozos, y en el 97 que se tomaron las medidas correspondientes, después de estudio que hicimos conjuntamente, están haciendo pozos al borde del río para llenarlos de agua en el tiempo de lluvias, están haciendo barreras para infiltrar agua en los subsuelos, una serie de medidas que permitió la recuperación de los niveles de los pozos. Y los picos del agua que hemos visto anteriormente se muestran que se manifiestan en la playa 3 años después. De modo que, por ejemplo, acá tenemos un pozo que está a 12 kilómetros de la playa. ¿Cuánto tardaría el agua de este punto a este punto? Basta con saber cómo era el nivel aquí en función del tiempo en este pozo, en el primer pozo, y luego cómo se manifiesta el nivel en este segundo pozo en la playa. El resultado es muy fácil de interpretar. Este es el pozo, este es el caudal del río. Tenemos en el 2000. Y cerca al río, igual, a unos par de kilómetros, comienza a subir recién en el 2001, cerca al río, por Salamanca. Otro cerca al río, otro cerca al río, todos comienzan a manifestarse en el 2001. Pero, si vamos a Miraflores, se manifiesta la subida recién en el 2002, ¿no? O sea, todo lo que comienza a aumentar de nivel a 12 kilómetros, en la playa se manifiesta recién a 2 a 3 años. Eso nos permite medir, comprobar la velocidad del agua en los pozos. En otras palabras, se está estudiando no solamente la cantidad de agua que hay en el subsuelo, sino también la dinámica. Las conclusiones son muy elementales, muy importantes para nosotros, para nuestra historia. En primer lugar, que el delta que hicieron los pre-incas tienen hasta ahora influencia en Lima, porque los pozos permiten la mezcla de aguas tanto del Chillón como del Rímac. El agua de los pozos cerca de la playa son más antiguas que la parte central del delta, y antes de inicio del delta cumple con la regla siguiente: a mayor altura de la posición del pozo, menor es la altura de la caída del agua, de la lluvia. Bueno, todos estos datos son importantes, motivo por el cual hemos comenzado a hacer estudios en muchos otros lugares. El Urín, que no hemos visto, acá solamente voy a pasar algunas fotos. Hemos notado que hay una serie de manantiales en noviembre en los ríos. O sea que, por ejemplo, si ustedes subieran por el Moche arriba en pleno estiaje, cuando no hay agua, de todas maneras van a encontrar una serie de manantiales. Significa que nuestra cordillera está lleno de agua. Basta con hacerle unos túneles para sacar. Por todo lado hay, en pleno estiaje, hay manantiales que salen, que entran y que puede ser explotado. Los análisis que nos dicen, los análisis nos muestran que son aguas útiles para el consumo humano sin ningún problema, y la prueba también que son las aves toman esas aguas. Y acá estamos más bien en el norte, cerca de Guarangal, otros manantiales, hay manantiales escondidos. Acá tenemos uno escondido. Aquí está Agustín Zúñiga entrando a un manantial escondido. Algunos jóvenes que nos dicen, aquí también hay manantiales. Estamos creando una red de manantiales de gente que nos señala dónde hay y dónde quieren estudiar. Hay pozos clandestinos que nadie sabía, ahora sabemos, que está totalmente contaminado, porque medimos el agua, las características del agua de los pozos clandestinos, y advertimos a la población que hay enfermedades, hay que tomar sus precauciones, hay que hervirla, etc.
De modo que estamos haciendo un estudio muy, muy detallado de las aguas. Perspectivas de todo este estudio. Estamos listos para hacer los estudios hídricos de todo el Perú para enfrentar el cambio climático. Estamos convencidos que podemos utilizar las tecnologías pre-incas de galerías filtrantes, como lo hicieron los Nazca y otros también, y las instituciones de ciencia están siendo convocadas para hacer estudio conjunto, porque no podemos hacerlo solos, así que acá las universidades están convocadas para ello. Necesitamos estudiantes, tesistas, para enseñarles cómo se toman las muestras y llevarlos al laboratorio. Obviamente las instituciones más importantes del Perú han respondido. Acá tenemos los técnicos de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, que está pues señor Santiago Choc del ANA, experto, Rubén Rojas, entre otros. Estamos tratando de hacer a nivel nacional, la Autoridad Nacional del Agua pues es la responsable en todo el Perú del tema, y todo ello lo hemos comunicado al Encuentro Científico Internacional que se da en Lima y acá también en Trujillo. Hemos tenido esta vez muy importante contribución de diversas universidades peruanas y los colegas que están en el extranjero, que dicho sea de paso, me encargaron saludar al Encuentro del Norte, muy importante, y algunos de ellos quisieron venir, pero el gran problemita es que ellos vienen del extranjero solo para Año Nuevo, así que se van rapidito. Ya las clases en el norte, ojo, cuando vienen por Año Nuevo, vienen por vacaciones. Las clases en el norte empiezan la primera semana de enero, de modo que si queremos coordinar para que venga alguien del extranjero, tiene que ser la primera semana de enero. Vamos hasta el 10, 9 por allí. Eso es lo que me contaron, ¿no? Y también ha venido gente del mar, del Instituto del Mar del Perú. Esta chica se llama Sara Purkra. Sara Purkra es una de las ganadoras del concurso que también entiendo ha ganado la Universidad César Vallejo para centros de excelencia. Ellos van a ir a Alemania para comunicarse con una institución extranjera de excelencia y hacer un centro de excelencia del agua. Van a estar en cooperación con nosotros, porque nosotros tenemos ya bastante experiencia en esto, cosa que no debe ser desaprovechada, obviamente. Y esta es la parte importante de la cooperación. Y por supuesto, lo que más nos alegra a nosotros es que en esta búsqueda de manantiales uno se encuentra con cosas interesantes, como un manantial que se llama El Paraíso, donde me encontré este ángel que da alegría a la vida, ¿no? De todas maneras. Eso es todo lo que yo le quería contar, y cualquier pregunta, aquí estamos. Gracias. Gracias, doctor.